arriba. Bueno, estimadas, estimados, bienvenidos a esta conferencia donde se va a presentar el libro Colapso y Recuperación, cómo la pandemia de COVID-19 erosionó el capital humano y qué hacer para recuperarlo, del Banco Mundial. Gracias por venir, tanto los que se acercaron presencialmente como los que se sumaron vía Zoom. Con nosotros tenemos a uno de los autores del libro, Norbert Schady, economista principal de Desarrollo Humano del Banco Mundial. Como panelistas contamos con la presencia de Cecilia Calero, directora del área de Educación de la Escuela de Gobierno, Darío Hutzik, decano ejecutivo de la Escuela de Gobierno, y Mariano Nardowski, profesor del área de Educación de la Escuela de Gobierno. En primer lugar, le agradecemos a Juan Gabriel Tocatlián, vicerrector de la universidad, por acompañarnos, y él nos va a dirigir unas palabras breves de bienvenida. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nuestro rector, Juan José Cruces, hubiera deseado abrir este evento. De hecho, yo tengo que huir a la reunión en la cual está él para seguir en una serie de temas institucionales que estamos cubriendo en el día de hoy, pero no queríamos faltar a esta cita por varias razones. En primer lugar, porque tenemos un invitado de lujo, el profesor Norbert Schady, economista, especialista en desarrollo humano en el marco del Banco Mundial, con una larga y prestigiosa trayectoria, que está aquí, en este caso, presentando uno de los trabajos en los cuales se aproxima al tema tan importante de las consecuencias derivadas del COVID en términos del capital humano. Y ahí hay un puente natural con nuestra Escuela de Gobierno, una escuela que ha buscado, ha propiciado, trabaja, investiga, debate sobre cuestiones que hacen al mejoramiento, a la superación del capital humano en Argentina, en materia de empleo, en materia de educación. Y, por lo tanto, tenemos en gran medida un panel de lujo, puesto que no solamente tenemos a este invitado, que hará una sesuda presentación seguramente, sino que tendremos 3 comentaristas de la Escuela de Gobierno, reforzando aún más la relevancia que le damos a estas cuestiones. Contamos también con el apoyo del Banco Mundial para este evento. Tenemos como objetivo que las personas que nos están acompañando en manera presencial, las que lo hacen de manera virtual, también puedan participar seguramente a través de preguntas, comentarios, y esta va a ser, creo, una jornada muy enriquecedora para nosotros y espero que también lo sea para el profesor Schady. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Gabriel. Pasamos ahora a la exposición de Norbert. Norbert, te pedimos un tiempo aproximado de 30 minutos para tu exposición. Adelante. ¿Puedo hablar desde ahí? Sí. Ningún problema. Okay. Pues si no, no veo mi propia presentación. No voy a ser que diga algo que no está ahí. Quiero ver nada más. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué le di? ¿Cómo le hago? La tecnología es un reto. ¿Qué les puedo decir? Ah, ok. Ya ven. Es complicado. Las cosas que uno tiene que aprender. Cuando ya está mayorcito, qué botón darle, qué pasa cuando le das al botón equivocado. Cuando estoy con mi hijo de 15 años, no hay problema, él me dice. Bueno, a veces no me dice, es peor todavía. Papá, ya debes saber estas cosas. Ok, miren, yo soy el economista jefe para desarrollo humano en el Banco Mundial, lo cual quiere decir que tengo que guiar, si quieren, el trabajo analítico
del Banco Mundial en temas de educación, salud, mercados laborales, programas de asistencia social en todo el mundo. Entonces, de lo que se trata, entre otras cosas, es de establecer las prioridades, de un poco ver en qué tenemos que profundizar y en qué, bueno, si se hace está bien y si no se hace tampoco no pasa nada. Y en este caso, cuando yo llegué al puesto, que fue hace un poquito menos de 2 años, estaba la pandemia, estaba empezando, bueno, ya estaba la pandemia, ¿no? Y teníamos diferentes trabajos en curso, y yo hablé con mi jefa y otros, y dije, miren, tenemos que decir algo sobre qué está pasando con la pandemia, no puedo estar hablando de otras cosas nada más, o tenemos que estar hablando principalmente de lo que pasó y lo que está pasando durante la pandemia y qué deberían de hacer los gobiernos. Y así fue, si quieren, cómo nació este informe. Y en general, no les debe sorprender que los informes del Banco Mundial, cuando uno tiene el tiempo, tardan 2, 3 años en sacar un informe, pero en este caso no tenía mucho sentido sacar un informe 3 años después, porque queríamos sacar lo antes posible una foto de qué es lo que estaba pasando en la pandemia y algunas directrices, alguna guía para los gobiernos. Miren, échenle ojo a esto, piensen de esto de esta manera, etc. Y eso nos pareció importante. Y difundimos los resultados preliminares del estudio mientras lo estábamos sacando, con todo el riesgo que ello implica, porque sacas algo y lo difundes y no vaya a ser que después otra data te contradiga, pero es lo que hay. En este caso era importante hacerlo de esta manera y así nació este estudio. Y finalmente, antes de empezar en los resultados mismos, lo que quiero decir es un reto, porque un estudio como este global, a diferencia de un estudio para América Latina o para África, tiene que ser de alguna manera relevante para países, como me gusta decir, desde Chile hasta Chad, ¿no? O sea, Chad es un país que vas a los salones. Yo fui a un salón recientemente en la República Democrática del Congo y a 110 niños en un salón de 2º grado, ¿no? Y tienes un país como Polonia o lo que quieras, o Argentina, donde las condiciones son muy diferentes. Entonces, esto también es un gran reto, pero un informe global, de alguna manera, debería poder decir algo que sea útil para diferentes tipos de países, y es un poco a lo que aspiramos en este reporte. Tengo que asegurarme de dar el botón correcto, no vaya a ser que todo acabe. Miren, todos sabemos esto, la pandemia es un shock sin precedentes, verdaderamente. Para el final del 2022, la Organización Mundial de la Salud estimaba que había alrededor de 21 millones de exceso de muertes. Son muertes que no se habrían dado si no se hubiera dado la pandemia. Sabemos también que hubo una contracción global muy fuerte, en particular en el 2020, en el PIB, en el empleo y demás. Y esto, a su vez, ocasionó que alrededor de 70 millones de personas en el mundo pasaron a vivir en la pobreza extrema, a diferencia de donde estaban anteriormente. Esto es bien sabido, en cierta manera, o por lo menos entre los que nos movemos en círculos de política pública, estos datos no son nuevos. Y el punto de partida que tomamos nosotros es de que, aparte de esto, hay una serie, lo que la pandemia hizo es, verdaderamente llevó a una crisis en lo que se refiere a la acumulación de capital humano. Esto es en paralelo al número de excesos de muertes, en paralelo a la contracción económica que a su vez llevó a este aumento dramático en la pobreza. Y lo que el estudio hace es trata de dimensionar lo que sucedió en la pandemia en referencia al capital humano, en particular en 3 periodos de la vida: en primera infancia, menores de 6 años de edad; en niños de edad escolar, entre 6 y 14 años, y en aquellos jóvenes entre 15 y 24 o que siguen en la escuela o en la universidad o están ya ingresando en el mercado de trabajo. Y lo que tratamos de hacer es, por un lado, dar evidencia de los impactos que esto tuvo y, por segundo, dar algunas directrices de política. De antemano, quiero excusarme porque yo a las 6:30 sí tengo que salir volando porque tengo que coger un vuelo. Entonces, no se sientan que estoy huyendo desesperadamente de las preguntas o nada por el estilo, pero sí tengo que irme a las 6:30 para asegurar de que pueda reforzar el capital humano de mis hijos, que si no, no hacen nada en mi casa. Ok, entonces, ya me estoy olvidando del botón. Sí, di el botón correcto. Entonces, miren, vamos a hablar primero de estas 3 fases. En la primera infancia, luego en la edad escolar y luego en el mercado de trabajo, y voy a dar evidencia internacional y también algo de evidencia sobre Argentina. Aquí lo que se ve es que las tasas de vacunación alrededor del mundo, pero incluyendo y de manera dramática en América Latina, cayeron muy severamente en el 2020
y no hay indicios en algunos países, incluidos en el promedio en América Latina, de ninguna recuperación. Entonces, lo que vemos aquí es que en América Latina, en promedio, en el 2019, alrededor del 88% de los niños tenían de la edad en que tenían que tener la vacuna de tétanos, difteria y tosferina, y para el 2020 era de 82% y siguió bajando en el 2021 hasta 81%, y no tenemos data más reciente sobre qué ha ocurrido. Entonces, esto claramente es preocupante para niños chiquitos, deberían de tener estas vacunas, y también tenemos evidencia de dificultades con el acceso a servicios de salud varios relevantes para niños chiquitos. También esto se da en el caso de Argentina. En el caso de Argentina lo que vemos acá es que, en verdad, la tasa de vacuna cayó aún más que el promedio regional. La tasa de vacunación cayó en 10 puntos porcentuales en el 2020, se recuperó en parte en el 2021, se recuperó en 5 puntos porcentuales, lo cual quiere decir que todavía está 5 puntos, o por lo menos, no quiere decir eso. A finales del 2021 seguía estando 5 puntos por debajo de donde estaba antes de la pandemia, y no tenemos datos más recientes sobre qué ocurrió en el 2022 o en el 2023, pero claramente una fracción importante de niños que no recibieron a la edad que deberían haberla recibido las vacunas que les tocaba recibir. Este gráfico es interesante y voy a pasarme un poquito más de tiempo en él porque es interesante no solo por el resultado, sino porque la metodología que presentamos acá va a ser bastante parecida a lo que hacemos en otros indicadores. Acá tenemos 4 países. En este caso estamos hablando de la matrícula en el preescolar. En realidad, técnicamente estamos hablando de si los niños de 5 años de edad están matriculados en un centro educativo o no. Y vamos a coger el ejemplo de Brasil, porque es más claro primero. Entonces, tenemos una tendencia, tenemos datos que van cada quarter, cada 3 meses, de acuerdo a las encuestas de hogares o encuestas de empleo, que van desde el 2011 hasta el 2000, en este caso hasta el final del 2021, en algunos casos ahora tenemos también data del 2022. ¿Okay? Entonces, miren, en el ejemplo de Brasil, lo primero que vemos es que hay una tendencia ascendente en la proporción de niños que están en un centro educativo. Entonces se ve cada año hay más, y luego hay una línea vertical que es el principio de la pandemia. Es cuando la pandemia llega a América Latina y lo que se ve es una caída muy sustancial en la matrícula de estos niños en Brasil. Y el gráfico de abajo lo que muestra es simplemente, una vez empezada la pandemia, cuál es la diferencia entre la línea punteada y la línea sólida, cuál es el gap, cuál es la brecha, cuál es el exceso de gente no matriculada en relación a donde deberían haber estado si Brasil hubiera seguido la misma trayectoria que venía siguiendo históricamente, si quieren. Y lo que se ve es que en Brasil, Colombia, México, pero más que nada en Brasil, pero en los 3 países se ve una caída importante en la matrícula e interesantemente no se ve esto mucho en Argentina. Entonces hay cosas en las cuales a Argentina le fue mejor, a otras cosas le fue peor. Esto es algo donde a Argentina le fue relativamente bien. Y seguramente esto tuvo que ver con decisiones que tomó el gobierno, o quizás en la cultura argentina, la importancia de mandar a los niños a la escuela. Sea cual sea la razón, en Argentina no hubo una disminución de las tasas de asistencia para niños de 5 años, que en su mayoría estaban en kindergarten. Ahora bien, ¿qué es lo que... Ahora bien, pero mal. ¿Qué es lo que sabemos también? ¿Por qué nos importa si los niños tienen las vacunas, si los niños van al preescolar, etcétera? Nos importa porque, en verdad, hay mucha literatura que muestra que lo que pasa en los primeros 5 años es muy determinante de lo que sucede después en la vida de estos niños. Y lo que tenemos aquí es data para 3 países, en los cuales hay data prepandemia, para un cohorte prepandemia y un cohorte que sí sufrió de la pandemia. Y lo que tenemos es en Brasil, en Chile y en Uruguay, primero en el gráfico de arriba, lo que vemos es caídas de alrededor de entre el 35 y el 50% del desarrollo o aprendizaje que normalmente se da en ese año. Entonces, si un niño normalmente aprende 100, el niño de la pandemia aprendió solo 50 o aprendió solo 70. Y esto se ve también de manera muy clara en el gráfico de abajo, que es para un municipio en Brasil, Sobral, que es un municipio que tiene outlier, en el caso de Brasil es muy, muy high performing en términos de educación, para su nivel de ingreso muy, muy high performing. Y lo que tenemos aquí es de nuevo la comparación entre el cohorte del 2019 y el cohorte del 2020. Y lo que vemos en el cohorte del 2019, esto es lo que aprenden entre marzo y diciembre, lo que aprenden los niños en un año normal en Sobral.
Y lo que se ve en la línea de abajo, esto es lo que aprendieron los niños del cohorte del 2020. Obviamente aprendieron mucho menos, aprendieron menos de la mitad de lo que aprendieron los del 2019. Entonces, claramente hay algo de qué preocuparse, verdaderamente, muy seriamente. Y bueno, uno puede tratar de proyectar qué efectos tiene esto sobre los ingresos de la gente en el futuro, y para esto nos referimos a la literatura y decimos, bueno, en general, una desviación estándar de mejora en el desarrollo cognitivo en la primera infancia, en estas bases de datos, implica tal aumento en los ingresos después, y en base a eso, lo que hacemos, decimos, bueno, ¿qué implica esto? Entonces, obviamente son proyecciones, no hemos visto a estos niños 20 años después, pero esto es una manera razonable de aproximar el efecto, y la verdad son efectos de magnitud elevada. Estamos hablando de entre 10 y 15 mil dólares de ingresos menores que esperamos que tengan los niños, hacemos este cálculo para Colombia y Brasil, esperamos que entre 10 y 15 mil dólares menos en la trayectoria de su vida. Esto no es trivial. Entonces, tenemos que encontrar las maneras de recuperar esto, porque, y como les voy a mostrar, no sé si tengo la filmina acá, pero esto en particular afectó a los niños de menor condición socioeconómica. Entonces, estamos hablando no solo de una pérdida de poder adquisitivo en el futuro, una pérdida de productividad, sino estamos hablando también de proyectar aumentos importantes en la desigualdad, porque esto afectó en mucha mayor medida a los más pobres. Paso a la siguiente fase, en este caso, a niños ahora de edad escolar. Y aquí sí tenemos algunos datos de Argentina que creo que les pueden parecer interesantes. Esta es la prueba llamada IESE, que aplica la UNESCO en prácticamente todos los países de América Latina, la aplica periódicamente. Las últimas dos aplicaciones son en el 2013 y en el 2019. Y aquí lo que vemos es que la situación en Argentina es muy preocupante. Es muy preocupante. Esto es antes de la pandemia, acuérdense, la pandemia empezó en el 2020. Esto es antes de la pandemia. Entonces aquí yo quiero resaltar dos cosas. Primero es que el puntaje del niño promedio en Argentina está por debajo, sustancialmente por debajo del promedio de los niños de la región. Esto a mí me parece, honestamente, me parece increíble. Argentina es uno de los países, con todos los problemas que tienen, es uno de los países más ricos de la región, junto con Chile, Uruguay, etc. Y ustedes tienen un puntaje, el niño promedio en Argentina tiene un puntaje por debajo de la media de la región. Están ahí con Ecuador, están por debajo de Colombia, debajo de Perú. El niño promedio en Argentina le va sustancialmente peor que el niño promedio de América Latina en estas pruebas de aprendizaje, que están estandarizadas, de ser equiparables en el tiempo y en diferentes países. Y lo segundo que se ve es que hay un deterioro muy importante entre el 2013 y el 2019 en el rendimiento de los niños argentinos. Entonces, en general, lo que se ve en el promedio de los países es de que hay ligeros aumentos en el rendimiento, pequeños. Los países no progresan mucho en 6 años. En Argentina hay, no quiero decir un descalabro, pero miren las caídas. Estos son caídas de 14, 20, estos son puntos. Una desviación estándar son 100 puntos. Estamos hablando en este periodo, por ejemplo, en matemáticas en sexto grado, una caída de 0.3 desviación estándar. Estamos hablando de caídas muy importantes. Un panorama verdaderamente como desolador, en el caso argentino, antes de la pandemia. Y esto es más detalle de lo mismo, que es simplemente, ahora miramos qué porcentaje de estudiantes tienen el nivel mínimo de competencia en tercer grado, en sexto grado, en matemáticas, en lectura, y lo que se ve es una fracción muy importante de niños en Argentina que no tienen el nivel mínimo de aprendizaje que deberían de tener para su edad, y también alarmante, que es mayor en sexto grado que en tercer grado. Es como que tercer grado ya les va mal y luego transitan por el sistema educativo, cada vez les va peor. Cada vez más niños se caen en lo que se refiere al aprendizaje. Todo esto es prepandemia. Y bueno, y llegó la pandemia. ¿Y qué pasó durante la pandemia? Lo que pasó es que las escuelas cerraron. Las escuelas cerraron, primero miremos el gráfico de la izquierda. El gráfico de la izquierda es una comparación de las diferentes regiones del Banco Mundial. Y ALC es América Latina y el Caribe. Y las demás regiones son regiones, donde están los países de la OCDE, y luego son demás regiones, SA, que es South Asia, es India, Bangladesh, Pakistán y demás. Y luego lo demás es MENA, es el Oriente Medio, East Asia Pacific,
es eso, China, Camboya, etcétera, y luego África, y luego el centro de Europa y el este de Europa. Y lo que se ve es que las escuelas se cerraron en América Latina más largo que en ningún otro sitio, con la excepción de South Asia, que también fueron si quieren, igual que América Latina en este sentido. Y también se ve que dentro de cada región hubo mucha variabilidad entre países en el número de semanas en las cuales cerraron las escuelas. Entonces pueden coger cualquier región, pero vamos a América Latina y el Caribe, y Argentina está más o menos en el medio. Uruguay reabrió las escuelas antes que nadie. Reabrió las escuelas después de alrededor de 20 semanas cerradas. Honduras las tuvo cerradas por 2 años, Perú también, estuvo cerradas por 2 años. Ustedes, en promedio, las cerraron por alrededor de 40, 50 semanas. Entonces, son 40, 50 semanas en las cuales los niños o no asistieron a la escuela o no, desde luego no asistieron de manera presencial. Y acá esto dice lo mismo, acá esto es específico a Argentina, que muestra, bueno, cuando estuvo completamente cerrado, cuando estuvo parcialmente cerrado, cuando hubo la reapertura completa. Eso es simplemente un detalle sobre lo que les mostré hace un momento. Ahora bien, este en cierta manera es el gráfico más importante que tengo en la presentación. Y quiero explicar qué es lo que tenemos en este gráfico. Lo que tenemos, hemos convertido las semanas o meses en las cuales estuvieron cerradas las escuelas. Entonces estuvieron cerradas 1 mes, estuvieron cerradas 3 meses, 5 meses, 10 meses. ¿Y cuál es la pérdida de aprendizaje en aquellos países donde tenemos data antes de la pandemia y para niños que sufrieron la pandemia? Y es un scatter plot. Véanlo primero como un scatter plot. Y lo que tenemos aquí es información de muchos países desarrollados, todos los que son en verde, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suiza, etc. Y lo primero a ver es que los países más desarrollados no cerraron las escuelas por mucho tiempo. Esto es lo mismo que les había mostrado anteriormente. Entonces, mira, aquí en Alemania, promedio, cerraron las escuelas por 2 meses. Y ya está, y las reabrieron. Y los demás países igual. La gran mayoría de países cerraron por un par de meses, 3, 4, 5 meses. Eso es lo primero a ver. Mientras que los países, el otro color, no los verdes, que son los países de ingresos medios o ingresos bajos, los anaranjados son ingresos medios y los en rojo es Etiopía, Malawi, Bangladesh, Uganda, países de ingresos bajos. ¿Okay? Cerraron las escuelas por mucho más tiempo. Eso es lo primero a ver. Lo segundo a ver es que esta línea punteada de 45 grados. Esto es si equivale, si el número de meses de aprendizaje perdido es el mismo que el número de meses en los cuales estuvieron cerradas las escuelas. Si estás por encima de la línea, todo esto obviamente hay ruido estadístico en cada una de estas estimaciones, pero si estás por encima de la línea, básicamente lo dices, la pérdida de aprendizaje es aún mayor en meses que el número de meses que estuvieron cerradas las escuelas. Y si estás por debajo es que es ligeramente menor, y en el caso de Argentina está justamente en la línea. ¿Qué quiere decir estar justamente en la línea? Quiere decir que durante estos 10 meses en los cuales estuvieron cerradas las escuelas en Argentina, el niño promedio no aprendió nada. Entonces, quiero decir una vez más, lo que quiere decir es que estuvieron cerradas por 10 meses, un año académico. Durante ese año académico, el niño promedio en Argentina no aprendió nada. Entonces, el niño promedio tiene 1 año de rezago en su aprendizaje. Un niño que vuelve a la escuela en cuarto, que debería estar a niveles de cuarto, no está a niveles de cuarto, está a niveles de principio de tercero, en promedio. Pero claro, también hay que pensar un poquito más. El niño promedio no existe. Bueno, existirá, hay un niño promedio, pero dentro de esto, debajo de esto hay una distribución. Hay una distribución y tenemos evidencias sobre lo que pasa en la distribución. Yo voy a mostrar un poquito de evidencia sobre eso también. Lo que sucede es si el niño promedio no aprende nada. Lo que sabemos es que los niños de condición socioeconómica más alta sí aprendieron. No aprendieron lo que deberían de haber aprendido en un año entero, perdieron a lo mejor, en vez de perder 1 año, perdieron 6 meses. Pero si el niño de clase alta aprendió 6 meses y el promedio es 0, ¿cómo te cuadran las cifras? Y es porque los niños de condición socioeconómica más baja no solo no aprendieron, sino desaprendieron. Y ustedes miran, este señor, ¿cómo es esto de desaprender? Y les quiero dar un ejemplo. Imagínense una niña que al final del 2º grado sabía sumar y restar. Ahora le cierran las escuelas por 1 año. Y vuelve
vuelve a principios de cuarto, todo el año de tercero estuvieron cerradas las escuelas. Esta niña durante tercero, cuando no estaba en la escuela, debería haber aprendido a multiplicar y dividir. Ahora llega a cuarto. No solo no aprendió a multiplicar y dividir, eso es lo que no aprendió. Ese es el año perdido, que no aprendió. Pero aparte, ya no sabe sumar y restar. Entonces, para los niños de condición socioeconómica baja, la pérdida de aprendizaje es sustancialmente mayor en términos de meses que los meses en los cuales estuvieron cerradas las escuelas. Y esto es lo que vemos en país tras país, donde tenemos datos que también nos permiten desagregar por condición socioeconómica del hogar. Entonces, de nuevo, para resumir, hay pérdidas de aprendizaje muy importantes, en particular entre los pobres, que ahora están volviendo, o que volvieron, a las aulas, de tal manera que están con rezagos, en general, en el caso, no tengo la data exacta en Argentina, pero en el caso de Argentina, imaginamos que en vez de un año de rezago, vienen con 1 año y medio o 2 años de rezago cuando vuelven a la escuela, lo cual es un reto muy importante y obviamente una de las relaciones más estudiadas en la economía, desde luego en la microeconomía, es la relación entre aprendizaje e ingresos. Entonces, esto no es un gran misterio, si no aprendiste nada, primero que es más probable que salgas de la escuela en el futuro, porque no estás aprendiendo nada, y segundo, si no aprendiste nada, claramente esto va a tener un efecto sustancial sobre los ingresos. Okay. Y bueno, estos son los detalles que muestran esto. En el caso en países donde tenemos data antes y después de la pandemia, y vemos en México, en el estado de Guanajuato, donde tienen una prueba como esta, también se ven pérdidas, y esto el gráfico de la derecha sí es interesante, porque esto es Brasil, esto es Sao Paulo. Sao Paulo, que es, digamos, la provincia o estado en Brasil con los mayores niveles socioeconómicos. Entonces, esto no es, digamos, un sitio donde las condiciones verdaderamente malas, se ven claramente, tenemos datos desde el 2011 hasta el 21 y se ven caídas muy importantes en el resultado de esta, pero lo que más me interesa a mí de esto es las caídas mayores, de lejos, y esto de nuevo lo vemos en todos los casos, prácticamente todos los casos donde tenemos data para niños de diferentes grupos etarios, las mayores caídas se ven entre los niños más chiquitos. Entonces, un niño que estaba en la secundaria, que no tuvo un año de escuela presencial, aprendió algo, sus pruebas cayeron, pero son los niños más chiquitos. Los niños más chiquitos, y esto, yo tengo hijos que eran chiquitos cuando entró la pandemia y quizás no nos deba sorprender, porque estos niños no había manera, aún si había algún acceso a educación remota, y que en muchos casos no lo hubo, estos son los niños que en particular sufrieron durante la pandemia. Y este es el ejemplo, este es el caso de Argentina, esta es la prueba a aprender, se ve, esta prueba está en el 2016, el 2018, el 2021, y se ve claramente una caída muy sustancial, tanto en lenguaje, que es la barra verde, como en matemáticas, que es la barra gris, una caída clara en lo que se refiere al aprendizaje entre el 2018 y el 2021 en esta prueba que se aplica aquí en Argentina. También, esto es exactamente lo que les dije hace un momento, esto lo que muestra acá es el rendimiento en esta prueba para niños de condición socioeconómica alta, mediana o baja, y obviamente las barras de la derecha en general son más bajas que las barras de la izquierda, lo que simplemente está diciendo que en general la condición socioeconómica está altamente correlacionada con el rendimiento en las pruebas, esto no es gran sorpresa, pero también se ven que las caídas entre el 2018 y el 2021 son particularmente grandes para los niños de condición socioeconómica más baja, que es lo que les dije hace un momento, lo cual implica, si no conseguimos recuperar estas pérdidas, lo cual implica no solo pérdidas de la productividad futura, sino implica también pérdidas, bueno, implica aumentos en la desigualdad futura, porque estamos básicamente, el golpe fue mayor, el golpe en los salarios esperados futuros fue mayor para aquellos niños de condición socioeconómica más baja, y lo que dice el gráfico a la derecha, no quiero entrar en detalle, pero dice es lo mismo que se ve en Estados Unidos. En Estados Unidos se ve exactamente lo mismo, y también esto muestra que en Estados Unidos también se ve en particular una caída entre los grados más chiquitos, que es lo que les mostré hace un momento también. Entonces, he hablado de dos fases, he hablado de primera infancia y de niños de edad escolar, ahora voy a hablar rápidamente del empleo. En el caso del empleo, vemos en general, en todos los países del mundo, una caída en el empleo, en particular en el segundo quarter del 2020, una recuperación del empleo
Desde luego, para el 2021 ya se había recuperado el empleo en muchos países, en América Latina. Ya para finales del 2021 prácticamente se había recuperado por completo el empleo a finales del 2021. Y ven acá, mira, a mí me gusta presentar todas las cosas en las cuales les va particularmente mal, pero también las que les va no mal. Y esto es, ¿qué se ve en el empleo, tanto el empleo juvenil como el empleo adulto? Tenemos esta reflexión para una serie de países, incluidos Argentina. Y lo que se ve, mire, es la misma metodología que teníamos anteriormente. Entonces, es una tendencia, y tenemos dos grupos etarios: el empleo entre los jóvenes, de 15 a 24 años, y el empleo entre los adultos, prime age adults, 25 a 64, pero en realidad debería ser 25 a 55. Entonces, lo que se ve es en Argentina una caída importante, pero también una recuperación plena, verdaderamente una recuperación plena para mediados, finales del 2021, tanto el empleo juvenil como el empleo de los adultos se había recuperado completamente. Entonces, esto no es, arriba se ve lo mismo, se ve una caída en Argentina al principio de la pandemia y luego se ve una recuperación. Esto no es lo que se ve en todas partes, es lo que quiero decir. Hay países en los cuales, por ejemplo, países como Sudáfrica, donde cayó el empleo juvenil y adulto, no hay ninguna recuperación. Cayó en 4 puntos porcentuales el empleo adulto al principio del 2020 y a finales del 2021 sigue estando 4 puntos porcentuales por debajo. El empleo adulto el empleo juvenil cayó en 8 puntos y sigue estando 8 puntos por debajo, por lo menos a finales del 2021. Y luego hay otros países en los cuales se recupera, no están aquí, pero se recupera el empleo adulto, pero no se recupera el empleo juvenil. Y lo que decimos en el informe es de que las políticas que se deberían aplicar en los países dependen mucho, obviamente, de si ha habido una recuperación del empleo, pero en particular si la recuperación del empleo es tanto para adultos como para jóvenes, o solo, en algunos países, para adultos, pero no para jóvenes. Okay. Esta es la última parte del diagnóstico, luego voy a pasar muy rápido por algunos comentarios sobre qué han hecho los países y qué pensamos tiene sentido. Lo que vemos en general es que muchos países, incluidos Argentina, casi todos los países pudieron responder de alguna manera a la pandemia. Y pudieron tener respuestas sectoriales en muchos casos que tenían sentido. En particular, aquellos países que ya tenían programas establecidos, montados, por ejemplo, para dar transferencias a hogares, ya tenían las bases de datos para hacer esto, o países que tenían ya programas de alguna manera para minimizar la deserción escolar o para recuperar los aprendizajes, que ya tenían programas. Estos países, en general, pudieron responder, no es gran sorpresa, mejor que aquellos que no tenían estos programas y que se tuvieron que inventar los programas sobre la marcha. Es muy difícil inventar su programa sobre la marcha. Es muy difícil, dentro del caos que fue, en particular al principio de la pandemia, de tratar de implementar algo completamente nuevo que nunca has probado antes. Pero aún los países que fueron exitosos en implementar respuestas sectoriales, les fue muy difícil, con pocas excepciones, en montar una respuesta que fuera coherente no solo para este sector o para esto, sino que fuera coherente, digamos, para el reto en su totalidad. Y les puedo dar varios ejemplos. Un ejemplo es, no se supo o no se pudo, en cierta manera, el timing de los confinamientos no tuvo en consideración en muchos países cuál era la red de protección social que existía. Entonces, es muy diferente tener una red de protección social que funciona, es decir, a todo el mundo quédense en la casa por X tiempo, que en un país donde no tienes la red de protección social. Obviamente la gente sale y dice, tengo que trabajar, no importa qué. Tenemos una foto en el reporte, trabajadores en Colombia dicen, prefiero morirme del virus que morirme de hambre. Pero también cuando ven todo esto de los cierres escolares. Los cierres escolares tuvieron un gran costo en términos de aprendizaje. Y obviamente todos los países cerraron las escuelas en los primeros meses. Y tiene todo el sentido del mundo. Pero hubieron países, tanto de altos ingresos como de medianos ingresos como de bajos ingresos, que reabrieron las escuelas rápidamente porque pudieron, en cierta manera,
internalizar lo que se llama en inglés el trade-off. Si abro las escuelas antes, es posible que se dé una mayor propagación del virus, aunque rápidamente se pudo ver que, y hay estudios sobre esto, que el virus no se propagaba particularmente entre los niños chiquitos y que tampoco se propagaba, que no eran centros por los cuales se propagaba a otras poblaciones. Y otros países no pudieron resolver ese trade-off, o no lo pudieron resolver por mucho tiempo. Y son países, en general, una cosa que también es interesante, son países que en general tenían muchas similitudes. Lo que tenían era, en mi opinión, en particular esto de los cierres escolares, lo que tenían eran, los países en muchos casos, o sea, no pudieron resolver este trade-off y en muchos casos se marcaron una política al principio y nunca pudieron como recalibrar esa política. Entonces tenemos, por ejemplo, en Uganda, donde el presidente dijo, no, en Filipinas hay una declaración casi idéntica en la cual dice, no voy a reabrir las escuelas hasta que tenga garantizado que ningún niño se va a enfermar. Tienes cerradas las escuelas por 2 años y medio. Esto fue en Uganda, al ladito, en Tanzania, reabrieron las escuelas después de 3 meses. Entonces, lo que quiero decir es de que no hubo la capacidad de tener respuestas en muchos casos coherentes desde un sector, pero no hubo la capacidad verdaderamente en general, no quiero ser específico a un país, no hubo la capacidad de resolver algo que requería de una respuesta más de diferentes sectores. Y lo último que voy a decir sobre eso es que los países que ya se habían pensado esto con anterioridad fueron mucho más capaces de resolver estos trade-offs, de tener una respuesta que tuviera coherencia en los diferentes sectores. Entonces, por ejemplo, siempre cito, hay dos ejemplos que me gusta citar. Uno es en los países de África Oeste, África Oeste, aquellos que sufrieron el golpe de Ebola en el 2000, no me acuerdo qué año es, pero 10 años antes, estos países fueron mucho más capaces de responder de manera eficaz al golpe de la pandemia de lo que fueron otros países cerquita, aún aquellos que tienen mayores ingresos y mayor capacidad de respuesta, porque habían visto esto es lo que pasa, y bueno, montemos el tipo de sistema que nos permite hacer esto. Y también se ve, esta comparación se puede hacer también con países de altos ingresos y se ve lo mismo. Entonces, miren, lo último que quiero decir es, esto es un poco una guía del tipo de cosas que venimos recomendando o que venimos hablando, de las que venimos hablando con los países en diferentes regiones. Entonces, tenemos recomendaciones que son específicas a cada grupo etario, de lo que hemos venido hablando, y luego hay recomendaciones como que son más generales. Y no quiero pasar mucho tiempo en esto porque no nos va a alcanzar. Pero hay una serie de medidas que no todas tienen sentido para todos los países, pero es como un menú y hay más. Estas son algunas de ellas. Como un menú del cual, digamos, alguna de estas hemos visto que probablemente es eficaz para el reto que tienen ustedes para este grupo etario. Entonces, en el caso de la primera infancia, tenemos, bueno, obviamente la vacunación, la suplementación tradicional, nutricional, una serie, y luego una serie de medidas como para de alguna manera deshacer el golpe que esto tuvo sobre el desarrollo cognitivo y socioemocional. En el caso de la educación para niños de edad escolar, estamos hablando de ampliar la jornada o el año escolar. Sé que parte de esto se hizo en Argentina también. Ver quiénes son los estudiantes que están a riesgo de no volver a la escuela, monitorear eso. Y también luego evaluar el aprendizaje de los niños cuando vuelven a la escuela, de manera que uno pueda tener el tipo de enseñanza para los niños al nivel en que están y no al nivel en que deberían de estar para esa edad. Y esto también lo hemos visto en algunos países, que de manera diagnóstica se ha aplicado casi censalmente cuando los niños vuelven a la escuela. Pero esto no son pruebas súper complicadas, sino una prueba rápida que se hace, a ver, todos los niños en el salón, ¿saben? Esto, que me tengo que preocupar particularmente de estos niños. Y a estos niños les voy a dar un programa de tutorías adicional. Pero lo primordial es de que no todos los niños vuelven a la escuela con las mismas brechas y entonces hay que enfocarse particularmente en aquellos que tienen los mayores rezagos. Y finalmente, en lo que se refiere a los jóvenes, esto depende, a nuestro modo de ver, depende mucho de si la recuperación es una recuperación que ha afectado tanto a adultos y jóvenes, o si es una recuperación que no ha afectado ni a adultos ni a jóvenes, o si es una recuperación que ha afectado solo a los adultos. Entonces,
en muchos países en los cuales se recuperó el empleo adulto, pero no el empleo de los jóvenes. También sabemos que el empleo de los jóvenes cayó y no fue compensado por aumentos en la tasa de matrícula, por ejemplo, en universidades o en escuelas técnicas o escuelas secundarias. Entonces, si se ha recuperado el empleo adulto y no los jóvenes, ahí sí creemos que hay bastante campo para tener programas focalizados en los jóvenes, por ejemplo, programas en los cuales se hace el matching de los jóvenes con los puestos de trabajo, programas en los cuales hay pasantías para los jóvenes, etc. Otro es el ejemplo como Sudáfrica, no se ha recuperado nada. Ahí no tiene mucho sentido tener un programa muy enfocado en los jóvenes, no tiene sentido de ver cómo reactivar la economía a nivel, digamos, de toda la economía y empezar a generar empleo otra vez. Bueno, y estas son recomendaciones sobre cómo mejorar la manera en cómo se coordinan los diferentes. Todo esto está, miren, se pueden llevar todos un libro, se lo pueden llevar, y todo está explicado en bastante más detalle en el libro mismo, y no voy a tener tiempo de profundizar en ello. Finalmente, lo que decimos en el libro es, miren, muchas veces los costos de hacer ciertas cosas para recuperar algo perdido, en muchos casos tienen costos fiscales importantes, no hay duda. Pero hay muchos casos en los cuales el costo fiscal no es muy grande, pero lo que es muy grande es o el costo político o la complejidad de la implementación para esto. Entonces, si voy a dar un programa de tutorías para todos los niños, esto claramente cuesta plata, hay que pagarles a los tutores. Pero si lo que voy a hacer es reacomodar el currículo de manera que le doy mayor prioridad a, por ejemplo, lenguaje y matemáticas, que sabemos que es basic skills que necesitan los niños, eso en general no cuesta mucha plata. Lo que cuesta es súper complicado, porque tienes que rearreglar el currículo, tienes que ver qué profesor va a dar qué cosa, a lo mejor tiene un costo político, a lo mejor los padres dicen, ¿por qué mi hijo no está aprendiendo esta otra cosa que debería estar aprendiendo? Entonces, lo que quiero decir es, en muchos casos, sí hay costos financieros altos, pero muchos otros no los hay, o los hay menores, y verdaderamente lo complicado es ver cómo hacerle y asumir el costo político, por ejemplo, el costo político de reabrir las escuelas, en algunos casos. Bueno, ya es esto. Las personas menores de 25 años de hoy, que son los que sufrieron, a los que se refiere el informe, son el 90, van a ser el 90% del prime age workforce en el 2050. Pensamos que sí hay políticas que se pueden implementar, todavía se pueden implementar, pensamos que algunos países han sido más exitosos haciéndolo, y pensamos también que el tiempo para actuar es corto y que también el tiempo para ahora es tiempo ahora para prepararse mejor para futuros shocks sistémicos, sean pandemias o sequías o lo que sea. Y ya está, acá está también pueden, bueno, ustedes no lo tienen que descargar porque lo tienen acá, pero aquellos que están por internet, acá también, bueno, no sé también cómo lo hacen por internet, pero ustedes se quedan con la presentación, la pueden distribuir después y aquí se puede descargar todo el informe. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Norbert. Bueno, abrimos el intercambio con nuestros panelistas. Cada uno tiene aproximadamente 10 minutos. Cecilia, si querés empezar vos. Entonces, fue como una dedocracia, ¿no? Por orden alfabético, Claro. sí. Bueno, gracias por venir, gracias por la presentación. Creo que... ¿Me escuchan? Sí. Creo que es un informe interesante que recopila por ahí cosas que algunas ya sabíamos, otras no, y que es una buena revisión de a dónde estamos y a dónde deberíamos, o por dónde deberíamos partir. Voy a ser breve, así queda tiempo para que participe la gente de la audiencia, pero hay algunos puntos que vos ya mencionaste y que me parece bueno retomar. Creo que nos queda a todos y a todas claro que la pandemia fue un shock en el sistema, eso medio que es un dado, es un obvio. Lo que sí yo por ahí resaltaría más es que es un shock en un sistema que no venía bien, ¿sí? Entonces no es que en muy pocos casos vemos temas de éxito que de golpe colapsaron, sino que ya eran sistemas que venían siendo complicados en el tiempo. Y en particular, que cuando los empezamos a mirar con un poco más de detalle y en tiempos que no solamente empiezan en el 2018, 19, sino que los miramos en una serie temporal un poquito más larga, vemos que venían decayendo. Es decir, la pandemia de alguna manera aceleró, o ese es mi punto de vista, aceleró un proceso de
en particular yo voy a hablar de lo que tiene que ver más con el sistema escolar, que ya no venía del todo bien, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es ver una curva de algo que lo que nos hizo es algo que venía así, ¿no? Y que podría haber sido muy lento y que de golpe, ¿no? Como que tuvimos un bajón más significativo, un aceleramiento de esa pendiente. Pero si pensamos en términos de cuáles eran los rendimientos escolares, el nivel de igualdad de oportunidades que había para los distintos estudiantes, el nivel de, no sé, de pensar la salud mental adentro de la escuela, no veníamos bien, ¿sí? Y la pandemia lo que nos hizo es acelerar ese proceso. Entonces, podría quedarme en eso y sería bastante bajón el resto de la conversación. Lo que yo propongo es, o lo que traigo acá a la mesa es repensar algunas cosas que también quedan claras en el libro, y es que ya sabíamos que hay intervenciones que no tienen 2 años, sino intervenciones, algunas como se menciona en el libro, incluso la de Jamaica, que tienen más de 30 años, que mostraban que algo que si se van a llevar una idea de lo que digo es que las intervenciones funcionan cuando son puestas a punto para la población que tenemos por delante en el momento en el que tenemos que hacerlas. ¿Sí? Que no podemos estar pensando durante 10 años qué es lo que hay que hacer, sino que hay que tomar una decisión en el corto plazo, con la mayor cantidad de herramientas que tenemos disponibles y ver cuál es la intervención que deberíamos llevar adelante. A mí lo que me da un poco de miedo con la pandemia es que tenemos como una memoria de corto término. Sabemos que fue algo muy malo, ¿sí? Pero tenemos también como una cosa postraumática de decir, bueno, pero ya pasó. Entonces ahí es donde deberíamos estar actuando, en donde la pandemia es algo que sucedió, que aceleró y que todavía no se terminó en términos de lo que podemos llegar a hacer. Entonces, sobre todo para mí lo que hizo la pandemia es dejar en claro una situación que estaba mal, que sigue empeorando y que deberíamos de alguna manera mejorar. Entonces, yo creo que si pudiera, digamos, acotar todo lo que tenía para decir, es que deberíamos actuar ahora y que lo que nos deja en claro los datos que nos muestra el libro es que tenemos que ir a lo que sabíamos de antes, a la literatura previa para ver cómo la usamos hoy, ¿sí? No reinventar la rueda de nuevo, sino que ya hay literatura previa que nos acompaña, que nos dice que las intervenciones funcionan cuando son individualizadas, quién necesita qué, cuándo. Y otra cosa que nos hizo repensar creo, la pandemia es que de alguna manera, de nuevo, sí es algo que se venía discutiendo, pero creo que nos interpela de alguna manera más violenta, es dónde estamos enseñando, quién está enseñando, cómo está enseñando, cuándo estamos enseñando, esa cosa de repensar la currícula. Creer que es solo la pandemia la que nos hizo repensar la currícula y cuáles son los núcleos fundamentales, es olvidarnos a todo el trabajo previo que venía sucediendo. Creo que lo que hace esto es simplemente ponerlo más en primer plano. Y la idea o la sugerencia es, bueno, no tengamos memoria de corto término, sino que recordemos estas instancias y no las dejemos pasar. Voy a terminar con 2 cosas. Una es, yo creo que sí aprendimos en pandemia, ¿sí? Que creer que no hubo aprendizaje en pandemia es un contexto que podemos charlar. No aprendimos por ahí las cosas que estamos midiendo, pero sí hubo aprendizajes. Entonces, hablar de pérdida de aprendizaje, bueno, no, hubo aprendizajes que no ocurrieron, entonces uno no pierde lo que nunca adquirió y eso ya venía pasando, eso es lo que ahora es mucho más, digamos, evidente de alguna manera. Y sobre los aprendizajes olvidados o esas cosas que perdimos, esa nena, por ejemplo, que ahora no sabe multiplicar, lo que yo propongo es, o sea, pensar es, ¿sabía en algún momento sumar y restar? O sea, se olvidó de cómo sumar o restar, o nunca supo cómo sumar y restar, y entonces eso lo que nos obliga es a repensar cómo estábamos evaluando que esos chicos y esas chicas sabían sumar y restar. Porque perder un aprendizaje que ya tenía adquirido, que ya tenía consolidado en términos, y me perdonarán la deformación profesional, pero en términos de lo que sabemos de neurociencia y de psicología experimental, hablaría de algo realmente muy violento adentro de lo que pasó en ese grupo etario. Entonces, tal vez la propuesta es cómo veníamos midiendo que alguien sabía de matemática, cómo veníamos midiendo que alguien sabía leer, porque tal vez lo que queda en evidencia es que tenemos malas medidas, ¿sí? Y que deberíamos hacerlo tal vez con otra aproximación para poder tener datos, para poder tener intervenciones más eficientes. Y termino diciendo que más allá de todas estas cosas hay algo que sí queda claro y es que esto tiene que entrar en agenda, hoy, tiene que volverse significativo hoy, y para eso necesitamos consensos.
en donde sabemos que lo que vayamos a empezar hoy, y no lo vamos a ver en 4 años, ni probablemente lo veamos en 10, lo vamos a ver mucho más para adelante, y eso requiere que nos pongamos de acuerdo entre todos y todas y decidamos que esto se vuelva prioridad, y decidamos desde todos los actores y las actrices en los ámbitos, desde la parte de política educativa, la gente que es gubernamental, desde la escuela, aquellos que son los y las que le ponen el hombro a la escuela, y también pensar en la autonomía de nuestros estudiantes y de las familias que están acompañando estos procesos. Entonces tiene que ser un consenso social que empuje a que, independientemente quién esté hoy o mañana, esto sea algo que sabemos que es un problema, sabemos que se empeoró, y entonces ver dónde podemos tener realmente un impacto para cambiarlo para mañana y recuperar ese capital humano, que de nuevo yo creo que hay algunas cosas que se perdieron y otras que no estaremos midiendo del todo, pero que son significativas para nuestro futuro. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Norbert, por tu exposición, por el libro. La verdad que el libro me interesó mucho. Tengo un montón de verdades en mis puños que no las voy a poder decir. Así que voy a ir rápido, tipo tweets o tipo tips, como se dice ahora, tratando de plantear algunas cosas. Dividí mi comentario en 3. El vaso medio lleno, la evidencia controversial y el vaso medio vacío. Algunas cosas que son obvias, pero hay que decirlas. Sin cuarentenas, la pérdida de capital humano hubiera sido infinitamente mayor, porque los decesos hubieran sido mayores. Los cierres prolongados o no focalizados, pues son las dos cosas, en América Latina tienen un punto en común, que es la percepción de la dirigencia del peligro de la salud pública. Sobre todo al principio por las imágenes en Europa y en los Estados Unidos de los cadáveres apilándose, etcétera, porque una situación de ese tipo en países como los nuestros hubiera sido una catástrofe absoluta, porque nuestros sistemas de salud pública son infinitamente peores que los sistemas de salud pública de los países desarrollados. Entonces, por eso fue tan homogénea la respuesta en América Latina, con algunas excepciones que vamos a ver, de países con gobiernos de derecha, de centro, de izquierda, todos hicieron lo mismo, con algunas diferencias, caso Uruguay, pero en general la lógica fue muy parecida. Entonces, eso no quiere decir que no haya habido mala praxis en algunos casos que cerraron escuelas donde no hacía falta cerrarlas, sobre todo aquí en la Argentina lo vimos al principio, en pueblitos, etcétera, pero había un motivo político, lo comentamos en el Consejo Asesor de la OEI, justamente estaba Jaime Saavedra, que fue director del banco, y un poco nos poníamos de acuerdo en eso, ¿no? No es que fue un capricho, sino que tuvo una lógica que, bueno, claro, hoy se puede criticar, bueno, pero en ese momento, sobre todo en el 2020, después en el 2021 no tanto, era bastante razonable. Y hay 2 ejemplos muy interesantes en América Latina, y es que, en principio, hay un país que nunca cerró, que no estaría bueno ponerlo en el gráfico, que fue Nicaragua. Nicaragua nunca cerró las escuelas por una decisión del comandante Daniel Ortega, presidente de esa dictadura sangrienta, y hubo clases todo el tiempo, que era uno de los modelos que se proponía, por ejemplo, en la Argentina y en otros países. Bueno, no hay que cerrar las escuelas, Daniel Ortega lo hizo. Y el otro caso muy interesante, que quién fue el primer presidente latinoamericano que avisó que los chicos no se contagiaban, fue el presidente Jair Bolsonaro. En un discurso que era el 23 de marzo del 2020, la fecha no me la acuerdo porque es antes del 24 de marzo, no por ningún otro motivo, en donde él dijo esto, que había que guardar a todos los adultos mayores, que te pido por favor que no los pongas más con silla de ruedas porque, qué sé yo, me siento medio cercano a esa fecha, o ya estoy. No solo tú. Bueno, entonces, con más razón. Decía que había que encerrar a los adultos mayores y dejar libres a los chicos. Bueno, ¿qué le dijo todo el mundo político, científico, etcétera? Negacionista. Negacionista. Y es interesante,
De hecho, los gobernadores bolsonaristas al principio no cerraron. Y cuando empezaron a ver todas las imágenes de los féretros apilados, que todos recordamos, vamos a cerrar. Y cerraron. La comparación con Alemania, con otros países, con Alemania o con Vietnam, que son las que figuran ahí, me parece un poco controversiales. En el caso de Alemania, justamente por el sistema de salud público alemán y la capacidad de gestión de la pandemia de países como Alemania o los países del norte de Europa. Comparado con América Latina, es lógico que haya una diferencia. Es muy difícil mirarse ahí. Sería más lógico mirarse en Nicaragua de repente, lo cual sería un tema bastante complicado. Pero no se puede mirar Alemania. Y lo mismo con Vietnam. En todo caso, Vietnam, que es una dictadura también, es más equivalente al caso nicaragüense. Por otro lado, hay un punto que me parece muy interesante desarrollar dentro del vaso medio lleno, que es que la tecnología digital para la educación fue un aporte central respecto a mayores pérdidas de aprendizaje, como lo llaman ustedes, aunque el punto de Cecilia es bastante importante. Pero no importa. O sea, imagínense, o sea, si bien es cierto que esto varió por clases sociales, etcétera, pero imagínense la pandemia del COVID-99, donde había celulares de tapita y fax. En la Argentina teníamos internet dial-up. Bueno, gracias a la tecnología digital, sí se aprendió en muchos casos, no en todos ni de la mejor manera, pero no es un detalle menor. No es lo mismo que no tener nada. Por supuesto, no tenemos el contrafáctico, pero me parece que es un elemento central dentro del vaso medio lleno y pensemos qué va a pasar con el COVID-39. O sea, vamos a tener una tecnología digital que ni nos imaginamos, así como en el 99 no nos imaginábamos la que tenemos ahora. La parte de, ustedes me avisan, la parte de las cuestiones controversiales sobre la pérdida de aprendizaje. La pérdida de aprendizaje, y eso aparece muy bien en el libro, en la figura 3.7, la pérdida de aprendizaje es variada entre países antes y después de la pandemia. Pero, como bien decía Cecilia antes, hay pérdidas enormes, como el caso que vos, Norbert, planteaste de Argentina para las pruebas de la UNESCO, donde hay una caída absoluta, tremenda. Nosotros tenemos papers, tenemos trabajo y ahora iniciamos una campaña de alfabetización sobre ese punto. Una pérdida brutal sin pandemia. Sin pandemia. Entonces, me parece que no es un dato menor para poder contextualizar de qué se trata eso. Lo mismo que el estudio de pobreza de aprendizaje del Banco Mundial, que ustedes también citan, que tiene 121 países estudiados, con la mayor parte de la población del mundo, porque están China, India, Rusia, qué sé yo, y el 59% de los países en desarrollo y el 45% de los desarrollados, sus estudiantes, sus niños tenían pobreza de aprendizaje, en el sentido de que o van a la escuela y no aprenden o no van a la escuela. Y eso también, sin pandemia. Claro, la pandemia aparentemente lo profundizó, pero el problema es que si no entendemos la lógica de lo anterior, va a ser muy difícil que podamos entender la lógica de cómo salir. Respecto a Argentina, la evidencia es controversial. Vos expusiste ahora, que creo que no está vos expusiste las pruebas Aprender 2021, que muestran una caída muy fuerte respecto del 2016. 2018 no lo tomamos porque esa prueba fue rara. Todos tenemos algún problemilla con eso, pero respecto del 2016 sí hay una caída importante. Respecto del 2013, que es la anterior al 2016, está más o menos parecido. Es de vuelta y está bien, son 8 años que tendría que haber ido para arriba, pero estamos en esa situación. Y ahí me parece que hay un punto. Hay una evaluación, Norbert, que te recomiendo que la trabajes, que es las pruebas FESBA-TESBA de la Ciudad de Buenos Aires, donde ahí lo que se dio es que no hubo caída, salvo en lengua de secundaria, en matemática
y lengua de primaria y en matemática de secundaria, en algunos casos subió respecto del año de la toma anterior, y en algunos casos subió no respecto de la prueba anterior, pero sí respecto de los años anteriores muy fuertemente. Entonces, ahí de vuelta hay evidencia controversial. Y a esto se suma, tengo que terminar ya, ¿no? Perdón, me entusiasma mucho el trabajo. Y a esto se termino con esto. Y a esto se suma una cuestión que va a salir mañana, yo tengo la posta, porque el Ministerio no la va a publicar mañana, que es la prueba censal Aprender 2022. Sí, yo sé. Claro, y ahí la prueba censal Aprender 2022 lo que muestra es que hay una recuperación fenomenal respecto de 2021. Y esto es bastante razonable, y es mi famoso yo te avisé. Yo le sugerí, le sugerimos al gobierno nacional que no tome la prueba Aprender a fin del 2021, porque ese experimento iba a estar sucio por los problemas de continuidad pedagógica. En cambio, si los tomaban en el 2022, eso iba a dar resultados más consistentes. Claro, ahora el gobierno dice, no, aumentó gracias a que repartimos libros y qué sé yo, pero la toma de la prueba entre el 2021 y el 2022 fue menos de un año, creo que fueron 9 meses de diferencia, con lo cual es muy difícil que sea porque repartieron libros o porque hay una hora más de clase, y probablemente tiene que ver con que esa es una medida más concreta de eso que está pasando. Y el último punto es el abandono. Argentina, creo que está señalado en el estudio, Argentina no tuvo problemas de abandono. No tuvo problemas de abandono. De hecho, el abandono interanual 2020-2021 es menor que todos los abandonos interanuales de los otros años. Incluso hay un famoso ministro de Educación, amigo nuestro, que cuando empezó 2022 se encontró que tuvo que salir a comprar pupitres por la nueva cantidad de gente que se venía en el sistema educativo. Mi punto entonces, tengo un montón de cosas más, sobre todo lo del vaso medio vacío, que es lo que apuntaba más el libro, y creo que ahí sí hay unos puntos importantes, pero finalmente me parece que si bien es cierto que hay que, como vos planteás muy bien, que hacer, digamos, trabajos rápidos para dar respuestas rápidas, como diría mi viejo, el bochín todavía no paró. Es decir, todavía no tenemos claro qué es lo que pasó bien. En la Argentina, en un momento acá se decía que iba a haber 1 millón de alumnos menos. Yo en ese momento le dije, cuando el dólar estaba a 100 y pico, yo le dije, eso es como tener el dólar a 700 pesos. Bueno, ya llegará, digamos, pero en ese momento era una catástrofe nacional. Bueno, la catástrofe no ocurrió. Incluso tenemos más alumnos ahora que antes. O sea, menos abandono, no sé si más alumnos, menos abandono que antes. Mi punto es ese, yo después lo quería un poco equilibrar con las otras cosas, pero mi punto es la necesidad de contextualizar bien, porque es en eso donde se juega la política pública, y tal vez eso vaya en contra de la urgencia que planteó Norbert, que me parece completamente lógica, y tener un balance un poco más equilibrado. Por lo menos es lo que yo veo para América Latina. Entiendo que otros países o de desarrollo mucho menor pueden ser que tengan algunos problemas distintos a los que estamos planteando acá. Muchas gracias. Gracias Mariano, gracias Cecilia, gracias Norbert por la exposición y por acercarse a la Universidad de Itela. Yo solo voy a hacer un par de comentarios más en el ámbito de lo laboral, de la inserción del empleo. No quiero alargar mucho más este encuentro, pero quisiera hacer énfasis en skills, ¿no? El tema skills me parece que es importante y disculparán que use el anglicismo, pero es que a veces skills aglomera tantos conceptos en torno a habilidades, aptitudes, conocimientos, como que en castellano tenemos 5 palabras para englobar todo el ámbito semántico del término skills. Pero como bien dijo Norbert, y quisiera traerlo de nuevo, tenemos bastante evidencia de skills
a ingresos laborales a ulteriormente bienestar, ¿no? La palabra welfare no aparece mucho en el informe, por cierto. Yo la traigo yo más, pero me parece que ulteriormente el bienestar promedio encuentra originalmente mucho origen, mucho raíz en la generación, en la construcción de skills. El abandono escolar puede ser un problema, como dijo Mariano, en Argentina, como estaba diciendo ahora, no fue tan el caso, pero claramente ahí es donde está el problema, y sobre todo porque el efecto de estos shocks suele ser muy regresivo, tener mucho sesgo hacia hogares más vulnerables, hacia los que ya estaban peor inicialmente, ¿no? En términos laborales, Cecilia dijo algo que es: esto viene a agravar una situación que ya era un poco dramática, y en términos laborales pasa algo parecido. Así que, digamos, cuando observamos si ya estamos bien, si ya nos recuperamos en términos laborales, el estudio habla de tasas de empleo, tasas de ocupación o tasas de desempleo. La tasa de desempleo en jóvenes menores de 25 años en Argentina está en torno al 22%, que es algo promedio regional. La tasa de ocupación también es 40 y pico %, que es algo razonable. Ahí no encontramos tantos problemas, pero hay muchísima vulnerabilidad. Es decir, de todas esas personas ocupadas, hay un montón que están ocupadas de manera muy, muy vulnerable. Y es muy heterogéneo hacia adentro, ¿no? Pero el dato, y tuve que repasar las estadísticas para recordarlo, el dato que me pareció interesante es que prepandemia el 15% de las personas ocupadas eran menores de 25 años y ahora es el 10-11% en Argentina. Entonces, si bien la tasa de desempleo que se ve sobre las personas activas sigue siendo similar, de las personas ocupadas que efectivamente trabajan, ya sea de manera formal o más informal, en todas las formas que existen, hay una menor participación de los jóvenes, ¿no? Entonces ahí hay un daño que vale la pena explorar un poco más. El libro habla bastante de muchas cosas interesantes, pero habla en un momento de la importancia de las habilidades blandas y on-the-job training hacia adelante, ¿no? Y estos dos puntos me parecen cruciales también. En una economía con rápido avance tecnológico, la escolarización formal y los años de escolarización siguen siendo un próximo importante de construcción de skills, que es la medida que tenemos, pero en algún momento las habilidades blandas y el entrenamiento en el lugar de trabajo van a ocupar un lugar muy importante en los ingresos laborales futuros, tanto como la construcción escolar previa, porque la inteligencia artificial y la tecnología está haciendo que cada vez más necesitemos gente que sea creativa, ingeniosa, que solucione problemas, que tenga empatía, que tenga ese tipo de habilidades blandas, y van a ser demandados. Esas personas, anótense esto en algún lado, esas personas van a tener demanda laboral, y las personas que tengan esas características van a tener un pequeño salvavidas de subsistencia laboral. Y entonces para los más vulnerables darle ese tipo de herramientas es una manera de... Después ahí hay un caveat ahí, que es darle habilidades blandas a personas con necesidades básicas insatisfechas, pero eso podemos hablar otro día. Todo esto tiene impacto macroeconómico. Al tener menos jóvenes ocupados, que como dice Norbert en el informe, no se compensan necesariamente con las tasas de matrícula y con tasas de universidad, sino que con personas jóvenes que no están trabajando y no están en otro lado, ¿qué va a pasar con nuestros sistemas previsionales? ¿Qué va a pasar con nuestras jubilaciones? ¿Quién está trabajando? ¿Quién está activo haciendo aportes y contribuciones patronales? ¿Dónde está la transmisión intergeneracional de valores, de cultura relacionada con lo laboral, relacionada con las skills, con habilidades de ese tipo? Entonces, yendo hacia las políticas, y para ir terminando, formación profesional nos parece una cosa muy importante. Cómo transmitimos estas skills que van a ser importantes, cómo esta pérdida de skills explican parte del dropout, parte del scarring por largo tiempo de desempleo, por periodos muy largos de desempleo. Las políticas contracíclicas, que es algo que se propone, también las políticas por el lado de la demanda y de propulsión de la actividad económica. Argentina no es que no tiene espacio fiscal, ni monetario, ni otros tipos de espacios en este momento para generar ningún tipo de política activa. Entonces,
¿Qué chance nos queda? Bueno, nos queda lo poco que tenemos para invertir, invertirlo bien. Un debate interesante en mercado de trabajo es políticas activas versus sustitución de ingresos, ¿no? Llega un shock muy negativo como la pandemia. Yo debo subsidiar a las empresas, como pone el informe y yo coincido, subsidiar a las empresas para que mantengan la relación laboral y para que continúen el tiempo la construcción de capital humano y la trayectoria laboral de la persona, o debe sustituir sus ingresos con una transferencia, un cash transfer o un subsidio de desempleo. Sin duda lo primero, ¿no? Porque ese mismo dinero está insertado en el sistema productivo, en una economía que sigue produciendo, en gente que sigue trabajando, que sigue construyendo capital humano, que tiene una trayectoria laboral mucho más positiva y que interrumpida, ya tenemos algo de evidencia, genera como en el juego de la oca, unos casilleros, ¿no? Hacia atrás. Con lo cual es muy importante. El problema sigue siendo acceder a la informalidad, ¿no? Porque todos estos subsidios a empresas y subsidios salariales y políticas que uno puede hacer están en el campo de la formalidad. Les recuerdo algo de datos para Argentina, para los que no lo manejen, de la fuerza laboral, o sea, de las personas entre 16 y 65 años de edad, que es lo que estipula como la fuerza laboral aproximadamente. El 33% está inactivo, el 25% trabaja de alguna manera informal y el 5% aproximadamente está desocupado. Solo un tercio de esa fuerza laboral está asalariada en un formato registrado, con un convenio colectivo, con seguro de salud, con todo eso que uno está acostumbrado. Entonces, déjenme repetirles ese dato. Aproximadamente 2/3 de nuestra fuerza laboral está o desocupada o inactiva o con formas laborales muy vulnerables. Es ahí donde está el problema. Es ahí donde está el problema. ¿Y cómo solucionar ese problema? Para concluir, algo de lo que no vi tanto en el informe y que me parece interesante plantearlo, porque la recuperación del capital humano y la recuperación de las skills viene un poco por ahí, son relaciones laborales más modernas, más flexibles. Hay algo en lo institucional, en lo regulatorio de nuestras economías, de cómo establecemos relaciones laborales. En Argentina, o sos empleado registrado en relación de dependencia con un convenio colectivo de trabajo, o tenés el monotributo en alguna forma de trabajo cuentapropista, o estás en la informalidad. Digamos, no hay mucho más que eso. Capaz es momento de empezar a repensar esas estructuras, empezar a repensar la regulación de las relaciones laborales y ver cómo eso puede foster, ¿no? Cómo eso puede contribuir a la construcción de capital humano y de skills, que es, sin lugar a dudas, la mejor herramienta de las personas que no tienen otro capital, como dice el informe. Es una contribución, sin duda, muy informada y muy completa al debate de políticas públicas post-COVID. Así que le agradecemos mucho al banco y a Norbert que lo hayan presentado y que hayamos podido tener esta conversación en el día de hoy. Tenemos solo 5 minutos, porque yo me tengo que ir si no pierdo el vuelo. Pero sí quería decir, no vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas, pero sí quería decir un par de cosas adicionales. Mira, yo obviamente no puedo decir mucho sobre la situación argentina. Ustedes saben mucho más, es obvio. Pero sí, no estoy completamente de acuerdo con algunos de los comentarios sobre escolaridad en lo siguiente. En América Latina sí hubo variabilidad. Uruguay abrió las escuelas rápido. No fue Vietnam. Uruguay abrió después de más o menos 4 meses. Reabrieron. Y volvió a cerrar. No, total. El total de semanas cerradas en Uruguay fue alrededor de 20 semanas. El total. Pero si mirás países con más de 3 millones de Está bien, está bien. Hay mucha variabilidad, aún entre países de más de 3 millones de habitantes, hay mucha variabilidad dentro de América Latina en el tiempo. Lo tenemos ahí. Lo pueden bajar ustedes de la UNESCO. Ahí está. Número de semanas en las cuales permanecieron cerradas las escuelas, se pueden bajar para cada país del mundo. Hay mucha variabilidad dentro de América Latina. Punto 1. Punto 2. Hay mucha variabilidad entre América Latina y otros países con sistemas de salud igual de malos, que también estuvieron expuestos al virus. Por ejemplo, si comparas East Asia and the Pacific, no estamos hablando aquí de Japón, de Tailandia, estamos hablando de Camboya, estamos hablando de Indonesia. En promedio cerraron las escuelas por la mitad del tiempo que las cerró América Latina. Entonces, creo que no nos digamos de que todo el mundo cerró las escuelas los primeros 4 o 5 meses. Había un caos, nadie sabía qué hacer. Y tiene todo el sentido del mundo. Pero algunos países, rápidamente, países grandes,
como Indonesia, países chiquitos como Uruguay, que reabrieron las escuelas rápidamente. No solo Vietnam. ¿Pero por qué te parece que, salvo Uruguay y salvo Nicaragua, Yo creo que el comportamiento de América eso Latina fue más o menos parecido? no fue tan parecido, primero. Bueno. No, miremos los datos, no fue tan parecido el número de semanas, eso es lo primero. Y lo segundo, creo que eso nos indica algo sobre el valor que le damos en esta región, yo crecí en esta región también, a la educación en relación a cómo se percibe en otros países. Esa es mi opinión personal, pero eso no lo puedo demostrar. Entonces yo creo que no se le dio mucha importancia a que los niños regresen a la escuela, en diferencia a otros países donde sí se le dio mucha más importancia, aún en países donde también había problemas con el sistema de salud y demás y demás. Entonces ese es un punto. Lo segundo es lo que se refiere a las pruebas. No, obviamente estas pruebas, todas las pruebas son imperfectas, pero no pensamos que las pruebas estandarizadas de matemáticas, de lenguaje, en 30 países, ¿sirven para algo o pensamos que sirven para algo? Yo no digo, no voy a entrar en el detalle de la prueba aprender. Lo que vemos es que en todos los países, en promedio, los niños, por lo menos en el primer año después de la pandemia, perdieron aprendizaje de manera seria. No podemos decir qué parte es. En inglés decimos foregone y forgotten learning. Hay mucho foregone learning. Aprendizaje que debería haber ocurrido, que no ocurrió. Que en un año normal, esos niños de esa edad, y también hay bastante forgotten learning. Entonces, de ahí a que se recuperará o no se recuperará, habrá que ver. Mi opinión, ¿tenemos evidencia? Vamos a una preguntita. Sí. ¿Viste los resultados de las pruebas PIRST que se Sí. están haciendo ahora? Vi que salió ahora. Podemos hablar en mayor detalle sobre eso. Pero en cualquier caso, lo primero, la evidencia que tenemos de otros contextos, incluso hay un paper sobre Argentina, curiosamente, sobre el impacto, que ustedes lo deben conocer mejor que yo, el impacto que tienen los cierres escolares por las huelgas de los maestros sobre los ingresos posteriormente. Entonces, claramente, los que les cerraron las escuelas les fue peor. Entonces, no se recuperaron. No puede que they bounce back y todo bien. No, they didn't bounce back. Tienen ingresos menores 30 años después. Y de igual manera, tenemos otros papers, por ejemplo, en el caso de Pakistán, por dar el ejemplo, un terremoto, se cerraron las escuelas y vemos 5 años después, este es un paper también publicado, no es un paper mío, no tengo nada que ver con el paper, 5 años después los niños están mucho peor. A los niños a los cuales les cerraron las escuelas, que faltaron 5 meses, en el caso de Pakistán, a las escuelas, en comparación con niños que vivían, eso fue un terremoto, entonces los niños que vivían un poquito más lejos, entonces el terremoto no les destruyó las escuelas. Yo creo que es un poquito un mito de que estos niños automáticamente, miremos aprender la nueva prueba, y veamos, yo creo que es un mito que los niños, particularmente los niños más chiquitos, they bounce back. La evidencia que tenemos es que they don't bounce back. They don't bounce back unless que tengamos políticas claras para recuperar esta pérdida. Y hay políticas, estoy completamente de acuerdo, hay políticas que pueden hacer esto. Pero en mi opinión, la evidencia es clara de que... Y también quiero decir una cosa más. El American Academy of Pediatrics, o sea, estos no son los educadores, estos son los médicos. A final del 2020, principios del 2021, ya estaban diciendo, no les hicieron caso, pero ya estaban diciendo, hay que reabrir las escuelas completamente. El American Academy of Pediatrics. Y ya para entonces había una serie de papers que mostraban claramente que el riesgo de propagación a través de las escuelas era mínimo. Ya había una serie de papers académicos. Pero no era como que en la dificultad de la toma de decisiones en ese momento, creo que se infraestimó el costo de mantener las escuelas cerradas, y en países donde no hubo mucha presión, como los nuestros, para reabrir las escuelas, entonces no se tomó, era fácil no reabrir las escuelas. Dentro de eso había outliers que las cerraron aún más que el promedio, y había sí países que las cerraron bastante menos que el promedio. Entonces yo creo que ahí sí hay lecciones importantes para nosotros también. ¿Bajo qué circunstancias? Hay lecciones para educación y hay lecciones, yo creo, en general. Lecciones para educación es bajo qué circunstancias tiene sentido cerrar las escuelas y por qué es que en nuestros países, a diferencia de otros países, no hubo una demanda masiva para reabrir las escuelas, que sí la hubo en otros países. Entonces, yo creo que sobre eso, desde luego, hay que reflexionar. Y luego, lo segundo es, ¿qué información se necesita para el futuro? Cuando no será una pandemia, será otra cosa. ¿Qué información se necesita para el futuro para tomar una decisión, yo creo, más informada de cuándo tiene sentido reabrir las escuelas y cuándo no, y cuándo hay que mantenerlas cerradas, y cómo lo hacemos, y cómo tomamos este tipo de decisiones? Finalmente, un punto más, el último punto, y lamento mucho que me tengo que ir, pero no quiero perder el vuelo.
Es cierto que hubo mucha preocupación sobre el abandono escolar. Y creo que una cosa bien importante en la región, desde luego, y en los países de ingresos medios en general, es que se dio muy poco abandono escolar, en general. En los países de ingresos bajos sí se dio abandono escolar. Pero tanto en Argentina como en los países, en promedio, hubo muy poco abandono escolar. Cuando se reabrieron las escuelas, en general, en los países de ingresos medios altos en particular, los niños todos volvieron a la escuela. Lo cual también me parece un comentario interesante sobre, o sea, lo que queda claro es que el costo a mediano plazo, sea cual sea, para los niños de edad escolar, en países de ingresos medios altos, desde luego, no es por un incremento masivo del dropout. Y podemos discutir si perdieron o no perdieron, en qué dimensiones perdieron, o si es foregone o forgotten, eso lo podemos discutir, pero va por ahí la cosa, no va tanto por el abandono escolar. Entonces, yo sé que es un poco feo yo decir algo y luego no poder debatir, pero me van a tener que perdonar por eso, y con gusto lo seguimos debatiendo, digamos, si quieren remotamente o así, pero quería aclarar un poco. Estás perdonado. Estoy perdonado, bueno, eso es bueno. Bueno. No me gusta ir no perdonado. Excelente. Muchas gracias, Norbert, por la exposición y por el debate. Agradecemos a las personas que nos acompañaron desde su casa o desde donde sea por Zoom, y a los asistentes tenemos un coffee afuera para seguir charlando un ratito más.